Hola y bienvenido nuevamente a tu curso. Espero que estés entusiasmado como yo con este tema. Hoy vamos a entrar de lleno a realmente en materia de lo que se trata este curso. Ahora que ya tienes el contexto histórico de lo que tratan los RDBMS y su importancia, tanto en décadas pasadas como en los nuevos manejadores, te voy a enseñar los principales objetos que vas a manejar como parte de tu día a día a la hora de construir bases de datos. La primera de ellas, y probablemente la más importante, es lo que se llama entidad. ¿Qué es una entidad? Bueno, una entidad es algo muy similar a un objeto. Y si has tomado algunos otros cursos de programación orientada a objetos, y si no, te recomiendo que tal vez pienses también en pasar por ese tipo de cursos en Platzi, la idea es que un objeto o una entidad lo que representa es algo en el mundo real. Cualquier objeto, cualquier cosa que te venga a la mente, incluso algo abstracto, se representa a través de una entidad. Vamos a ver algunos ejemplos y te los voy a dibujar para que veas cómo te familiarices un poquito con el lenguaje y el tipo de diagramación que vamos a utilizar en estas clases. Bien, cualquier objeto que se te ocurra podemos convertirlo en una entidad y las entidades se encierran en rectángulos. Entonces, por ejemplo, podemos tener la entidad, ¿qué te parece? Manzana. Esto sería una entidad. Otra entidad podría ocurrírsete cualquiera, pero en este caso vamos a poner automóvil. ¿Ok? Esta es también una entidad. Cualquier objeto que se te ocurra en el mundo real puede convertirse en una entidad en una base de datos. Ahora, las entidades tienen algo muy particular. Igual que los objetos, las entidades tienen atributos, que son las cosas que lo hacen ser una entidad. Por ejemplo, en el ejemplo que veíamos, automóvil, podemos ver que tiene varios atributos que están ligados a él. Por ejemplo, que tiene un volante. Y estos atributos los vamos a dibujar esta vez ya no con cuadrados, sino con óvalos. Y se van a unir a nuestra entidad principal. Tiene también, por ejemplo, llantas. Los atributos, por ejemplo, este que es llantas, que tiene más de una llanta, generalmente los automóviles tienen más de una llanta, ¿verdad? Se representan con un doble óvalo. Se encierra en un óvalo y afuera de él dibujamos la segunda línea. Esto quiere decir que es un atributo multivaluado. Y eso significa que tiene más de uno. Por eso multivaluado, tiene múltiples valores. Otra cosa que podríamos describir de un automóvil es que tiene un motor, ¿cierto? Un motor. Ahora, el motor es otro tipo de atributo porque el motor en sí mismo está formado por otra serie de partes. Y estas partes pueden ser diversas, como unos pistones. Y yo no soy experto en mecánica automotriz, pero tiene bujías, por ejemplo. Y este motor está formado por diversas partes. A este tipo de atributos se les llama atributos compuestos, porque están a su vez compuestos de otros atributos. Tenemos también atributos, por ejemplo, vamos a ponerle la fecha de el modelo del auto, que en este caso se trata del año en que salió de la fábrica. Si tú quisieras sacar, por ejemplo, la antigüedad del automóvil, esta realmente es un atributo especial. No se calcula igual que los demás. La antigüedad la puedes inferir a partir del año en que salió. Por lo tanto, esta la vamos a dibujar igual como un óvalo, pero con líneas punteadas. Este es el tipo de nomenclatura que te tienes que ir acostumbrando a manejar durante el curso. Vamos a hacer varios de estos diagramas y vamos a ver varias entidades para que te vayas familiarizando con cuál es el estándar para manejarlos. Ahorita vamos a hacer un ejemplo más en nuestros slides que se refiere a una laptop y te voy a volver a explicar ahora cómo se ven ya con formas más definidas. Vamos a ver cómo lucen estas figuras más definidas en nuestros slides. En este caso vamos a trabajar con la entidad de ejemplo que es laptop. Por convención las entidades se ponen en plural.
porque una entidad representa un grupo de estos objetos, en este caso un grupo de laptops. Y las laptops también, o computadoras portátiles, también tienen una serie de atributos. Vamos a ver algunos ejemplos. Tienen, por ejemplo, pantalla, tienen un color, tienen el año en el que salieron, tienen un modelo, que es el modelo de computadora que tienes, tienen un número de serie, y ahorita vamos a hablar de ese tipo de atributo más a detalle. Tenemos los discos duros. Si recuerdas bien en el dibujo, cuando tú tienes un atributo que tiene una doble línea, lo que indica es que son más de uno, porque una computadora puede tener más de un disco duro. También tenemos métodos de entrada, y ahorita vamos a ver más a detalle también los métodos de entrada. Y tenemos el atributo antigüedad, que al igual que con el automóvil, podemos inferir a partir del año de la computadora. En el caso de método de entrada, tenemos también un atributo compuesto, que puede estar compuesto de mouse, trackpad, teclado, etc. Puede ser un atributo que tiene un desglose mayor. En el caso de número de serie, es un atributo que va a ayudarnos a identificar de forma única a esa computadora dentro de la entidad o del grupo de computadoras. En el caso de las entidades, los atributos tienen la peculiaridad que la identifican de manera única dentro del conjunto. Entonces, si tenemos dos laptops que tienen todos los mismos datos, el dato que los va a diferenciar es nuestro dato llave, que es el número de serie, y este dato llave siempre se va a representar con una línea por debajo o una palabra subrayada. Vamos a ver un poquito más a detalle esto. Tenemos, por ejemplo, aquí en los atributos el color. Tenemos computadoras de color gris, negro, negro y gris. A continuación tenemos el año. Tenemos computadoras del 2017, 2019, 2018, 2017 y así. Tenemos pantallas también de diferentes modelos. Pero si notas algo muy curioso aquí, es que tenemos varios computadoras que hasta este punto son iguales. Ejemplo, la primera y la cuarta. Tenemos, ambas son grises, ambas son del año 2017 y ambas tienen el mismo modelo de pantalla. Esto no debemos permitirlo al crear una entidad en nuestra base de datos. Por lo tanto, añadimos un atributo extra, que es el atributo llave del que te hablé, y este atributo en este caso es el número de serie. Los atributos llave los vamos a ver a lo largo del curso, pero basta con que sepas que hay dos grandes tipos. Uno que son los atributos naturales, que es inherente al objeto. Por ejemplo, el número de serie viene en la computadora y no la puedes separar. Otro ejemplo sería el ISBN en el caso de los libros, que son estándares numéricos, que son únicos. Y en caso de que no tengas, se puede asignar una clave que sea artificial, así se le llama, porque no viene inherente al objeto en sí mismo, sino que tú, por conveniencia y para poder diferenciarlo, se lo asignas de manera arbitraria. Tenemos también dos tipos de entidades. Las entidades que hemos visto hasta ahora se conocen como entidades fuertes. Esto quiere decir que no dependen de ninguna otra entidad para existir. Tenemos también las entidades débiles. Las entidades débiles se conocen así justamente por lo contrario. Significa que una entidad débil no puede existir sin una entidad fuerte. Vamos a ver un ejemplo para que te quede más claro. Las entidades débiles se representan con el mismo cuadrado, pero tienen doble línea también. Entonces vamos a ver justamente esa diferenciación. Aquí tenemos dos cuadros, uno que es una entidad débil y otro que es una entidad fuerte. La entidad fuerte en este caso es un libro, son el conjunto de libros. Y en el caso de la entidad débil podemos poner ejemplares. ¿Por qué ejemplares es una entidad débil de libros? Bueno, no puedes tener, por ejemplo, en una biblioteca, un ejemplar de un libro que no tienes. Necesitas forzosamente tener un libro para tener varios ejemplares de ese libro. Entonces, si no tienes el libro para empezar, no puedes tener ejemplares en tu biblioteca. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a verlo un poquito más a detalle. Las entidades débiles pueden ser débiles por dos motivos. Una es por identidad y otra es por existencia. Las entidades débiles por identidad quiere decir que no se diferencian entre sí más que por la clave de su entidad fuerte. En este caso tenemos los libros, tenemos 4 libros con diferentes identificadores y tenemos ejemplares que existen en el pasillo 1 y que son ediciones primera y tercera. Si te fijas, tenemos muchos datos repetidos en el lado de ejemplares. Para diferenciarlos, entonces, tenemos que agregarles la clave del libro y esto las hace dependientes y la hace débil hacia libros
a través de la identificación o su campo de identificación. Para saltarnos esta parte o para tratar de desligarlas un poco y no hacerlas débiles por identidad, lo que podemos hacer es asignarles una clave propia. Y en ese caso se vuelven débiles ya no por identidad, porque se pueden identificar solas, pero sí por existencia. Y esto significa que aunque agregues un ID que es diferente del libro y es propio del ejemplar, aún así conceptualmente no puedes tener un ejemplar sin un libro. Entonces, aunque no depende por el ID o por la identidad de la entidad fuerte, aún así conceptualmente no podemos tener un ejemplar sin un libro primero. Y bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Te invito a que continúes con el curso.